Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en las plataformas digitales de podcast, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y nos pueden buscar allí como Mentenautas Podcast. Nos pueden seguir también en Instagram, Twitter, TikTok. Allí subimos contenido de clips de los episodios, contenido exclusivo. Nos pueden contactar, nos pueden sugerir un tema o nos pueden pedir venir a este espacio que ustedes saben que también es suyo y nos pueden buscar en todas esas redes como Mentenautas Podcast. Bien, señores, hoy su mentenauta favorito, Brian Santana Núñez, les va a hablar de un tema un poco incómodo para los padres y los hijos. Y yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tan atraído o tan apegado a tu mamá o tu papá que si lo piensas te hace sentir incómodo? Freud fue el primero que lo preguntó o quien se lo preguntó y lo llamó el complejo de Edipo. De eso vamos a hablar hoy y todo lo que le acompaña a este complejo psicoanalítica. Y como es menester, vamos a hacer las preguntas que se hacen a los invitados normalmente. Y como en los temas de este segmento de Mentenautas, que se llama Curiosonautas, de temas que hablamos un tanto curiosos, un tanto no tan hablados o un poco conocidos, eh, yo soy el que regularmente está en estos temas y vamos a hacer la pregunta. La primera pregunta está relacionada con qué ha estado pasando por mi mente en estos últimos días. Y les puedo decir que muchas cosas han estado pasando por mi mente, pero la que más me ha calcomido la cabeza, se puede decir así, es el tema de que muchas veces nosotros nos diversificamos. Ustedes conocen muchas personas que suelen ser polivalentes, les suele ir bien en muchas facetas de la vida y muchas veces son cosas que no tienen que ver una con otra. Y se da el caso en el que no encuentran camino en el que puedan encontrar consonancia a todas y poder seguir disfrutando de esa polivalencia que tiene esa persona o seguir aprovechándola. Y yo creo que a veces no hacemos conciencia de que si tú a lo mejor eres bueno en 10 cosas, 8 cosas, 7 cosas y puedes llevar dos o tres de manera unísona o en conjunto y una separada, pero no todas. Entonces, eso ha estado pasando por mi mente porque me ha pasado a veces en el que quizás soy muy bueno o tengo muchas ideas que pudiera desarrollar, pero no puedo llevarlas en consonancia con mi realidad y eso puede llegar a frustrar si no eres consciente de ello. La segunda cosa o la segunda pregunta es relacionada a la música, como siempre. ¿Qué canción ha estado pasando por mi mente o artista en estos últimos días? Pues hay una canción de un artista dominicano, un rapero dominicano, también él es actor de cine, de teatro, y quizá no es muy conocido para popularmente hablando, pero yo lo conocí ya yo estando en la universidad por vía de mi hermano Valklin y yo conecté con su música. Fui siguiéndolo y conecté con su música cuando él lanzó una canción que se llama Murió. Bueno, el artista que estamos hablando, que no le he mencionado, se llama Acento, con H al final. Acentoh, Acento. Y él es un rapero criollo, así lo denomino, un rapero criollo, porque los sonidos son un tanto autóctonos de la República Dominicana y toca temas sociales que se viven acá en la República Dominicana. Y cuando él saca esa canción Murió, yo dije, óyeme, talento hay mucho. Y luego él saca un EP que se llama Saoko. Saoko. Y ese EP yo cada cierto tiempo vuelvo hacia él a escucharlo. Y en estos días lo estaba escuchando, pero la canción
que me hizo volver a SP es una canción de él que se llama Guagua. Es una canción un tanto curiosa porque toca temas como de su vida cotidiana en ese entonces, que eran también relacionados conmigo, y también toca temas sociales de la música comercial en la República Dominicana desde ese entonces y que también se refleja en la realidad de hoy en día. Y se llama Guagua porque es como que si él fuera contando la historia de en el camino de una guagua hacia la universidad, hacia la UAS. Y yo en ese entonces también estaba en la UAS, estudiando medicina, cogía mi carrito público, luego el metro, no cogía la guagua, pero era transporte público también. Y estaba muy en la onda del rap nacional con otros artistas y él se me quedó. Eso fue lo lindo que me llevé. Que hace mucho tiempo me lo encontré en el Parque Miguel Cervantes a él y le dije, loco, porque no lo, nada más lo tenía en YouTube. Yo le dije, loco, pero ¿dónde está el álbum, el Spotify y la vaina, el EP Saoco? Sí, sí, yo prontamente lo voy a subir. Ya me estoy organizando con eso y lo subió, lo subió. Está en todas las plataformas digitales. Y sí, pueden darle una vueltica. Se llama Acento, síganlo en sus redes sociales. Es muy bueno, muy polifacético, muy polivalente. Una persona, un verdadero artista. Un verdadero artista. Pero, vamos a lo que venimos. Entonces yo le hago dos preguntas a ustedes. ¿Por qué los hijos normalmente quieren competir o mayormente quieren competir por la atención de la mamá sobre el padre? ¿Por qué sentimos atracción por personas parecidas a nuestros parientes? Hoy vamos a explorar el complejo de Edipo y Electra, con ejemplos de la cultura pop y reflexiones un poquito más modernas. Y no podemos hablar del complejo de Edipo sin hablar de quien lo creó o de quien hizo esta teoría, que fue Sigmund Freud. Sigmund Freud era un psicoanalista de la República Checa que fundó el psicoanálisis a finales del siglo XIX, luego de haber estudiado de cómo funcionaba la mente humana a través de la hipnosis y otras corrientes. Él funda su propia escuela del psicoanálisis, 1896 por ahí más o menos, y el psicoanálisis es una corriente psicológica terapéutica que trata de comprender cómo funciona la mente del ser humano a través de la asociación libre, la interpretación de los sueños, que se hizo muy famoso también por esto, y el análisis de transferencia, de cómo la persona comenzaba a hablarle y él comenzaba a analizar todas las cosas que esa persona le iba diciendo, de trauma de la infancia, cosas que iba reviviendo, cosas que iba recordando y pretendía o entendía que eran ya olvidadas. Entonces, Sigmund Freud, dentro de sus muchas investigaciones y dentro de sus varias teorías, tenía la teoría de o la teoría que planteaba 5 etapas psicosexuales. O sea, tenemos las etapas psicosexuales de Sigmund Freud. Y estas 5 etapas fueron estudiadas solamente en masculinos y en adultos. O sea, él no agarró y estudió niños desde su nacimiento hacia adultez. No, no, no. Él hizo investigaciones en adultos, entrevistas a adultos, haciendo recopilaciones de los recuerdos de su niñez y de cómo eran ahora. Y en base a esto, y solamente en masculinos, y en base a esto, describió 5 etapas psicosexuales del ser humano. Y la primera etapa es la etapa oral, que va desde los 0, o sea, desde el nacimiento, hasta los 18 meses. En esta etapa, el placer, según Sigmund Freud, se obtiene a través de la boca, a través de chupar, de amamantar, y estos placeres le provocan una comodidad, una seguridad. Si se experimentaba muy poca o demasiada gratificación en esta etapa, el niño entonces iba a desarrollar, según Freud, en el adulto este niño iba a desarrollar una fijación oral. Entonces iba a estar relacionado con actividades
que tenían mucho que ver con la boca, como por ejemplo el comerse las uñas, beber, fumar. También iban a ser personas más crédulas, según Sigmund Freud, y que iban a ser personas que no iban a ser líderes, sino que estos iban a ser seguidores. Luego de estos 18 meses, empieza una segunda etapa que es la etapa anal. La etapa anal va de los 18 meses a los 3 años. Durante esta etapa, describe Freud que el niño se va a enfocar en el control de los esfínteres. Dígase que el placer el niño lo iba a conseguir cuando él conseguía de manera productiva o de manera efectiva las actividades que tenían que ver con la vejiga y los intestinos, o sea, orinar y defecar. Y él decía que si los padres enseñaban de manera, digamos, correcta al niño cómo conseguir estas actividades de manera, vamos a decir, con elogios, con recompensas, pues entonces el niño a la larga se iba a sentir capaz y productivo y entonces te iba a ser una persona con una creatividad por encima de lo normal, iba a ser una persona competente. Pero si los padres en esta etapa anal, eran con el niño o son con el niño indulgentes, indulgentes, quiero decir, un momento, agüita para la calor. Si los niños en esta etapa, los padres fueron con el niño indulgentes, pues entonces el niño iba a ser una persona derrochadora, desordenada, destructiva. Y con indulgente me refiero a que los padres dejen hacer lo que le dé la gana al niño con las actividades de orinar y defecar. Pero si los padres, según Sigmund Freud, si los padres son muy estrictos con el niño en esta etapa relacionada a la defecación y hacer pipí, pues entonces el niño iba a tener un problema de restricción, una personalidad anal retentiva. Y entonces iba a acabar obsesionado con el tema de la perfección, la limpieza y el control. Dijimos que la etapa anal es donde el niño iba a ir de los 18 meses a los 3 años. Iba a conseguir el placer a medida que él viera que conseguía de manera positiva o de manera efectiva las actividades relacionadas a defecar y hacer pipí, ¿verdad? Pues entonces, pasados los 3 años, hasta los 6 años, se vive la etapa fálica. La etapa fálica es la etapa más importante para el tema que vamos a hablar hoy. Porque Freud entendía que en esta etapa la obtención del placer tenía que ver con los genitales. Lo cual entonces lo hizo concebir lo que hoy conocemos como el complejo de Edipo, una de sus ideas más famosas. Y él opina en esta etapa que el deseo desarrolla un deseo inconsciente sexual por su madre y ve al padre como una competencia. Pero viendo que no puede obtenerlo, obtiene una frustración a lo que Freud denominó la desarrollada ansiedad de castración, que es cuando empieza el niño a ver al padre como su competencia y que el padre trata de castigar al niño por sus deseos edípicos. Sin embargo, suceden otras cosas en el ánimo de reconciliar este conflicto, y es que muchas veces el niño lo que hace es que desvía su deseo sexual, puede surgir una confusión sexual
y puede entender tener una debilidad de su propia identidad sexual. Luego de esta etapa, hablaremos un poquito más adelante para terminar de las etapas. Hablaremos un poquito más adelante del complejo de Edipo. Primero terminaremos las etapas. Y luego repasamos etapa oral, etapa anal y etapa fálica, que va de los 3 años a los 6 años. Entonces, de los 6 años hasta la pubertad, Freud en su psicoanálisis describe una etapa de latencia. Aquí el niño reprime los deseos sexuales, normalmente va al colegio, a la escuela, las actividades tienen que ver más con niños de su propio sexo, las actividades son más de recreación, intelectuales, por lo que no surge ninguna fijación en esta etapa según Freud. Pero entonces en la adolescencia, en la adolescencia no, en la adultez, comprende ya otra etapa, luego de esta etapa que ya mencionamos, que es la etapa genital. Es la última etapa del modelo de Freud, de 5 etapas, del modelo psicosexual de Freud. Y él dice que aquí se reavivan los impulsos sexuales. Y hay un interés sexual, pero por el sexo opuesto. Si todas las etapas anteriores se completan con éxito, él dice que vamos a tener una persona en el futuro que va a ser equilibrada y cariñosa. Y el placer en esta etapa se centrará en los genitales. Si existe una fijación en esta etapa, según Sigmund Freud, vamos a tener probablemente un perverso sexual. Por supuesto, no todo el mundo, por lo que mencioné anteriormente, está de acuerdo con esta teoría y con estas 5 etapas, puesto que solamente lo realizó en masculinos y solo se basó en las entrevistas que realizó a personas ya adultas. Entonces no hay un rigor científico, pero también por el hecho de que él hablaba mucho en metáforas y era muy incisivo en las ideas, pues no se le tomó en la época mucho en cuenta, pero hoy en día estas teorías, aunque no pueden ser 100% concretadas o comprobadas, pues tienen un peso en la comunidad psicológica y se toman como referencia para hablar de estos temas o para hacer investigaciones sobre estos temas. Entonces, nosotros estamos hablando que el complejo de Edipo, que el niño agarra, a partir de los 3 años, tiene un deseo sexual inconsciente por su madre, que ve a su padre como una competencia, que sucede la ansiedad de castración, porque entiende que el padre frustra ese deseo que él tiene con su madre y que él no lo puede conseguir porque su padre es una persona superior, es una autoridad superior. Pero ¿por qué se llama Edipo? Y aquí yo le voy a hacer, como es de costumbre, una breve historia de por qué Sigmund Freud le pone Edipo a este complejo. Bueno, les cuento la historia mitológica de Edipo en la que se inspiró Freud para darle nombre al complejo psicosexual del mismo nombre. Esta historia empieza con Layo y Yocasta. Layo es el rey de Tebas, una ciudad griega. Layo iba a tener un hijo y había sido avisado por un oráculo que en el futuro él iba a ser asesinado por su propio hijo. Cuando este bebé nace, Layo, el rey, le pide a un subordinado que abandone al recién nacido en un cerro para que se lo coman los animales, para que se muera, para que no viva. El sirviente no le hace caso y entrega el bebé a un pastor. Y este pastor se lo entrega al rey de Corinto, otra ciudad griega. Este rey de Corinto se llamaba Pólibo y junto a su esposa Mérope adoptan al bebé y son quienes le dan el nombre a este bebé y lo llaman Edipo. Y lo criaron tal cual fuera su hijo.
A medida que Edipo crecía, escuchaba rumores de que no era hijo de Pólibo y Mérope. Y él, ante la duda, fue donde unos oráculos y le pregunta: óyeme, me están diciendo que yo no soy hijo de mis padres. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué tú ves ahí? Y el oráculo le dice que el destino de Edipo era que le daría muerte a sus propios padres y se iba a casar con su madre. Edipo, que creía que Pólibo y Mérope eran sus padres, que eran ellos los que le habían criado y que eran sus padres, queriendo escapar del destino que le habían predicho, pues no quiso regresar a Corinto, el lugar donde fue criado. ¿Hacia dónde escapó Edipo? Bueno, se fue hacia Tebas, lugar donde se encontraban sus padres biológicos, pero él no sabía. De camino se encontró al rey Layo, un subordinado del rey. Le pide a Edipo que se quite del camino, que esté estorbando el camino del rey. Edipo, ante este encuentro, se demora un poco y el lacayo se desespera y le quita la vida a uno de los caballos de Edipo. Edipo se armó de ira, se encoleriza y mata al soldado, mata al rey Layo y se casó con la esposa del rey, Yocasta. Más adelante, Yocasta se quita la vida al enterarse de que este era su hijo. Y Edipo, al enterarse que había cometido incesto y parricidio, decide sacarse los ojos y vagar en total humillación por la ciudad hasta su muerte. Ya entendieron por qué el complejo de Edipo tiene el nombre de este personaje mitológico griego. Un niño de 4 años que quiere casarse con su mamá no está siendo gracioso. Está viviendo el complejo de Edipo según Sigmund Freud. Un amor inconsciente por la madre, el padre se convierte en un rival, sucede la ansiedad de castración, miedo al castigo por el deseo que tiene con su madre, y el niño se identifica con el padre para resolver este conflicto y asimilar su rol masculino. Si no se resuelve, Sigmund Freud entiende que esto puede repetirse ya de adulto buscando parejas que se parezcan a su madre o compitiendo con autoridades que tengan una figura masculina. Y aquí es donde surge la pregunta de que realmente busca una persona que tenga este tipo de conflicto amor o extraña a su mamá. Pero tenemos también la contraparte, que me volé un pedacito de la historia de Sigmund Freud y las etapas psicosexuales, pero a propósito. ¿Para qué? Para introducirles el tema de la historia de Electra. Que vamos a hablar entonces del complejo de Electra. Un complejo propuesto en 1912 por el psiquiatra Carl Gustav Jung, un psicólogo suizo, que él decide proponer una contrapartida femenina al complejo de Edipo. Y él dice que esta consiste en la atracción femenina de la niña por su padre y ve a la madre como una rival. Y John lo nombró en referencia a la heroína griega Electra, que vengó a su padre Agamenón para asesinar a su propia madre. Entonces, ¿qué pasó? El tema es que como Carl Jung ve que Sigmund Freud solamente estaba describiendo las etapas psicosexuales a través de los masculinos, pues él decide hacer esta investigación y hace esta definición. Entonces él dice, mira, este es el deseo por el padre y una rivalidad con la madre. Pero Freud sugiere que aquí lo que hay es una envidia del pene, que la niña se siente incompleta, que no existe tal complejo. Jung critica esto y propone que es una dinámica efectiva más profunda, no solamente basada en la carencia de un pene.
Y para resolver el conflicto, más o menos parecido como lo hace el niño en la teoría de Freud, pues en esta la niña se identifica con la madre y se resuelve. Según Freud, según Jung, el complejo de Electra es común en las niñas en algún momento de su infancia, aunque es difícil de identificar porque la niña tiene una relación afectiva también muy cercana a la madre, ambos, niños y niñas. Pero luego se puede desarrollar en alguna etapa del crecimiento una rivalidad con la madre. Y que esto, según Carl Jung, supone una dinámica que es normal a partir de los 3 años y se resuelve de manera natural. Al contrario con los niños, esta circunstancia es menos clara, por lo que le había dicho, porque pasa más inadvertida. En la mejor resolución del complejo se produce una predilección de la niña por su progenitor. Sin embargo, hay casos patológicos en el que puede acontecer lo contrario, que la niña rechace al padre al sentirse rechazada o defraudada durante su deseo. Y en esta investigación relacionada a este tema, a mí me surgió una pregunta. ¿Y si realmente la envidia no era del pene, sino por el poder que representaba en la época? O sea, nadie se lo preguntó en ese entonces por el machismo que existía, por la normalización de esta conducta. Hay que también hablar de las diferencias del complejo de Edipo y el complejo de Electra que se hizo en el psicoanálisis. Y dentro de ellas es que hay un cambio, a partir de los 3 años hay un cambio en la zona erógena. La niña cuenta con 2 órganos sexuales, o sea, se le agrega el clítoris y la vagina, son 2 órganos sexuales, mientras que el niño cuenta solamente con uno. La primera zona erógena de la niña es el clítoris, y luego que se va explorando, encuentra placer en la vagina también. Sin embargo, el niño solamente tiene una. La segunda diferencia es que hay un cambio de objetivo erótico. Según la teoría del psicoanálisis, en la primera fase de desarrollo, el niño y la niña tienen atracción ambos por su madre. Pero luego, naturalmente, la niña ve que no hay un tema de conservación de especie con su madre, porque no se puede reproducir, y entonces cambia de objetivo erótico hacia su padre. Y la tercera diferencia es que la niña cae en el complejo de Electra, mientras que el niño cae en el complejo de Edipo. Críticas y vigencia del modelo freudiano. Hoy en día muchos psicólogos consideran el modelo de Edipo como obsoleto, realmente. Pero la verdad es que seguimos repitiendo patrones una y otra vez. Crítica que se le pueden hacer al modelo es que estaba excesivamente concentrado en el sexo, basado en observaciones limitadas solamente a masculinos, adultos, y no hay una evidencia empírica fuerte, porque no se siguió un método científico que lo pudiera avalar. Sin embargo, como dije anteriormente, Freud hablaba en metáforas profundas y un tanto crueles o crudas. Y su modelo sirve mucho hoy en día para interpretar incluso el arte, el cine y las relaciones humanas y otras investigaciones relacionadas a la psicología. Hay otras alternativas modernas que pudiéramos hablar más adelante, como la teoría del apego, la psicología del desarrollo y también el psicoanálisis contemporáneo, que es menos literal y un poquito más simbólico, como no lo era Sigmund Freud. Yo le dije que le iba a mencionar una película. Es una película vieja. No creo que de 1961. Voy a buscar ahora mismo de qué año es. Pero es la película Psicosis. En esta película hay un
un personaje que se llama, mira, de 1960, de Hitchcock, muy buena, a blanco y negro. Ustedes a lo mejor han visto muchas escenas, muchas imágenes de esta película y si no la han visto, no saben qué es de esta película. Pero en la película Psicosis de Hitchcock del año 1960, hay un personaje que se llama Norman Bates. Y este personaje tiene una fijación por su madre. Yo sé que es una película de 1960 y yo sé que los spoilers, decir que a esta época, de que, eso es spoiler. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes la vean. Hay mucho suspenso, mucho drama. Para la época está muy, muy, muy bien lograda. Para mí es una de las mejores películas que yo he visto. Y les aconsejo que la vean. Y entenderán por qué la menciono dentro de este tema. Reflexión final. Lo importante no es si amaste a mamá o si amaste a papá, sino cómo esto moldeó tu personalidad emocionalmente hablando. Tiendes a buscar parejas que te salven, que te cuiden, como tu padre o tu madre. Idealizas rechazar autoridades masculinas. Resolver el Edipo, si es que lo padeces, es madurar emocionalmente. Yo fui o soy Brian Santana Núñez. Hablamos del complejo de Edipo y Electra. Y esto fue Mente Nauta.